¿ya? A explicar todos los detalles, ¿no? Las características. También vamos a conocer los avances que hay en integración económica, como son los bloques económicos que se han ido formando. Ahora, lo curioso de todo esto, sucede algo curioso en esto de la integración económica. Por un lado, se pregona el mercado libre, sin barreras, sin obstáculos, pero una vez que se forma el bloque económico, son recontraproteccionistas. Entre ellos nomás se ayudan, pero hacia afuera son con impuestos altos, una serie de trabas, obstáculos para el otro, ¿no? El otro bloque, y compiten pero ferozmente. Por ejemplo, Estados Unidos ha roto récord en ser el país más difusor del liberalismo mundial. Pero a la hora de la hora, cuando se trata de ser libre mercado, a ver, Estados Unidos es consecuente eliminando barreras económicas o se porta de manera proteccionista. A ver, ¿qué dices? ¿La letra A o la letra B? A ver, escríbelo, por favor, escríbelo por el chat. Estados Unidos es de libre mercado, ¿no? Es eliminador de las trabas, obstáculos, aranceles, pasaportes, todo eso. O es ultra proteccionista. ¿Letra A o letra B? Ya tenemos ya algunas respuestas. Está dividida la situación, ¿ah? Muchos plantean de que Estados Unidos es liberal. A ver, Estados Unidos se puede ingresar fácilmente, nosotros, los ciudadanos del mundo. Y te piden una serie de requisitos. Visa te pide. Claro, te piden cuestiones bastante. Por ejemplo, si vas a ingresar y vas a pretender quedarte allá, tienes que justificar, ya sea por estudio o ya sea por trabajo. O sea, no puedes ir ahorita así y ir a la embajada o ir a la frontera y decir, quiero pasar, tengo acá mi DNI. No te dejan pasar. Miles de personas están ahí esperando en la frontera pasar de manera clandestina a Estados Unidos. El ingreso no es libre. Tiene que haber una serie de requisitos, tener una visa. Ni siquiera los mexicanos pueden entrar. ¿Sabes cómo entran? Entran por lo bajo, por unos túneles. ¿Has escuchado hablar de los coyotes? ¿Sabe quiénes son los coyotes? Los coyotes son mexicanos que conforman toda una mafia, un grupo delincuencial que te extorsionan para hacerte pasar por la frontera. Y si todo va bien según sus planes, ¿no? Que significa llevarte 3, 4 días caminando por el desierto, durmiendo con las más bajas temperaturas en la noche y en el día con un sol abrasador, alta temperatura, es un desierto, ¿no? Y si todo va bien, por 5, 6, 7 mil, 8 mil dólares te hacen cruzar la frontera y te dejan ahí al otro lado. Pero si las cosas van mal, si aparece un helicóptero, aparecen la policía de frontera, a ver, estos coyotes, ¿te cuidan o te abandonan? Se escapan ellos. Ellos conocen como, cantidad de casos de gente que ha sido abandonada y han muerto en el desierto. Han sido capturados y expulsados de Estados Unidos. Es todo un drama, ¿sí? Hay una película, me informan por el chat, me informan que hay una película que se llama 12 horas para sobrevivir. Está en Netflix, donde relata
la vida de unos mexicanos que tratan de cruzar ilegalmente a través de unos túneles hacia Estados Unidos. Muchos de ellos mueren. Muchos de ellos son abandonados, son estafados, son engañados. Y muchas de ellas son llevadas, ¿no?, para como trata de personas, para la prostitución, que es muy alta en Estados Unidos. Allá hay mucha prostitución, sobre todo de la niñez. Bien, ese sería un preámbulo para ver de que Estados Unidos no es nada liberal con los otros países, con los factores productivos, ¿no? Sino que tenemos que cumplir muchos requisitos para ingresar. Ah, y si llevas mercancías peores, si llevas productos de Perú hacia Estados Unidos, tienes que cumplir N requisitos, muy difíciles de cumplir porque son muy exigentes ellos. Y esos productos deben ser productos que no afecten a la industria estadounidense. Porque si tú llevas un producto que sea más barato y mejor elaborado de lo que ellos hacen, jamás va a entrar. Jamás va a entrar. Por eso, la clave correcta es que Estados Unidos se porta de manera proteccionista. Uy, hay bastantes ejemplos, ¿ah? Uno nomás, un solo ejemplo nomás, ¿ya? Del proteccionismo estadounidense. Hace algunos años, Estados Unidos hizo noticia mundial cuando Francia decidió llevar a Estados Unidos un buque, esos más grandes del mundo, francés, hacia Estados Unidos cargadito de acero. Y cuando averiguaron qué acero era uno de los mejores aceros del mundo que elabora Francia. Y encima, barato. O sea, si en Estados Unidos ese acero, esa varilla, imagínate que cuesta $5, en Francia cuesta $3. Y ese precio es el que estaba llegando a las costas estadounidenses. A ver, cuando Estados Unidos se enteró de que Francia le iba a llegar un cargamento de cientos o miles de toneladas de acero hacia el mercado norteamericano y mejor elaborado y más barato, a ver, Estados Unidos dejó que ingrese el producto, así porque es un libre mercado, o B, subió los aranceles escandalosamente, A o B. B. Sí, muy bien. Ahora sí, creo que ya estamos en la misma idea todos. Así es. Sí, es la letra B. Eso es el ejemplo, ¿no? Y ahora con los chinos, ¿cómo se porta Estados Unidos? ¿Libre mercado o ultraproteccionista? Sí, hay una guerra comercial inédita. Jamás se ha visto, jamás en la historia comercial se ha visto que un país le responda así de igual a igual a Estados Unidos. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se había establecido pues como el país más poderoso y que imponía reglas a todo el mundo. Y en esas épocas, los Estados Unidos pues lo trataban mal a los chinos, ¿no? Los chinos se humillaban. Está bien, mister, ya está bien, no hay problema, ya. Sí, hoy día no. Hoy día los chinos, mira lo que hacen, ¿ah? Estados Unidos ve que las mercancías chinas están llegando a su país, le suben los aranceles para que no entren tan baratos y afecten la economía estadounidense. Antiguamente los chinos, ¿qué dirían? Amén. 2018, 19, 20, 21. ¿Qué dicen los chinos? Me suben los aranceles, también le subo. Oye, inmediatamente a los productos estadounidenses que llegan a China, ves que le suben los aranceles también. Estados Unidos confisca, ¿no?, choca con empresas chinas, ¿no?, acusándolas de tal o cual cosa. Los chinos también responden igualito, o sea, una con otra. La ley del talión, ojo por ojo,
diente por diente. Así es una guerra comercial sin precedentes. Algunos analistas vaticinan de que esta guerra comercial, que sería también una guerra política, podría entrar a una siguiente fase en el futuro si es que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se llamaría esa fase en el futuro? ¿Diálogo, tratados o guerra? Bueno fuera tratados, bueno fuera, porque tratados es todo pacífico, ¿no? Sino que los analistas lo que dicen que si Estados Unidos ve afectada más su economía y ve que va a ser desplazado inevitablemente como va a pasar, ¿no? Podría llevarnos a un conflicto de carácter internacional, ¿no? Como lo han intentado hacer en múltiples veces con la Unión Soviética. Claro, cuando estaba la Unión Soviética, muchas veces querían ya intentar una guerra hice una guerra mundial, ¿no? Estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Ese es un peligro. Y el único país que podría detener a Estados Unidos, a ver, ¿cómo se llama esa potencia que se está recuperando en los últimos años y está alcanzando otra vez su nivel mundial? Muy bien, Mel, es Rusia. Sí, Rusia sería el único país que podría detener, frenar y derrotar a Estados Unidos. Japón es aliado de Estados Unidos. En una serie de tratados después de la Segunda Guerra Mundial y renovados, mejorados, actualizados, Estados Unidos protege, entre comillas, a Japón. Por eso cuando veas las noticias que hay problemas entre China y Japón, vas a ver que en los días siguientes la naval estadounidense hace ejercicios con la naval japonesa en la zona. En la zona de Japón, en el mar de Japón, vas a ver ahí a la naval estadounidense con una micronaval japonesa, ¿ya? Este sería más o menos el panorama que hoy día vamos a estudiar. Ahora, Corea del Norte es enemiga de Estados Unidos. Es enemigo, totalmente contrario a lo que es Estados Unidos. Estados Unidos hay una economía dirigida por los grandes empresarios, grandes consorcios transnacionales, corporaciones que dirigen la economía a través del Estado norteamericano. Si tú estudias, investigas quiénes son los ministros, quiénes son los congresistas, quiénes son los gobernadores, alcaldes de Estados Unidos, el 99.9% son grandes empresarios. Si hasta su presidente ha sido uno de los magnates de Estados Unidos, que es Donald Trump. En cambio, en Corea del Norte es otro sistema totalmente diferente. Ahí no gobiernan los empresarios, ahí gobierna un partido comunista llamado el Partido de los Trabajadores, ¿no? Que lo instauró el famoso Kim Il-sung. Y hoy día lo dirige su nieto llamado, ¿alguien se acuerda el nombre de este nieto? Kim, algo de, Kim es su nombre, ¿no? Pero su apellido, perdón, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ese es el nombre del nieto. Y que todo el mundo, los que investigan y saben el asunto, conocen de que Kim Un-jung, cuando él estudió en Europa, Kim Un-jung estudió en Europa, y en Europa fue catalogado, a ver, como un chico normal, un chico inferior, académicamente me refiero, ¿no? O sea, que no es muy apegado al estudio, ¿ya? O un chico genio, a ver. ¿Cuál de los tres fue catalogado Kim Un-jung, el actual presidente, el actual mandatario de Corea del Norte? Inferior. Genio. Exacto, fue catalogado como genio en Europa. Hay que seguir la biografía de este personaje y no las calumnias, ¿no? que Estados Unidos está empeñado en difundir. Claro, él estudió ya, no con su nombre verdadero, pero sí como un norcoreano, destacando,
no por su fama de ser el nieto del fundador de la República Popular de Corea del Norte, sino por sus cualidades como ser humano, como académico, como estratega, etcétera. Sí, y eso evidentemente en Estados Unidos nunca van a aceptarlo, ¿no? Menos acá en Perú. Acá repiten todo lo que dice Estados Unidos, los medios de comunicación, la oficialidad, ¿no? Bien, entonces este sería más o menos otro preámbulo para ingresar a nuestra clase, cuyo objetivo es conocer los acuerdos económicos y sus respectivas etapas. O sea, cuáles son esas etapas que se realizan. Y dos, qué consecuencias trae la integración económica. Eso es lo que vamos a ver hoy día en la clase llamada integración económica. Primero empecemos con el concepto, ¿eh? ¿Cómo se entiende la integración económica actualmente? Mire, primero que no es un hecho aislado ni es un hecho reciente. Es un proceso mediante el cual se van eliminando de manera progresiva, no es de la noche a la mañana, va de lo simple a lo complejo, ¿no? ¿Y qué se elimina, profe? Se eliminan las fronteras económicas, los obstáculos que impiden que las economías se relacionen económicamente a nivel comercial, por ejemplo. ¿Ya? Sí, va a ser entre los países. O más claro, se eliminan todas las dificultades, todos los obstáculos que distancian o separan a las economías nacionales, ¿no? Por ejemplo, Perú con Ecuador, ¿no? Ahí ha habido algunos avances en cuanto a eliminar algunos obstáculos, como por ejemplo es la visa. A ver, para entrar a Ecuador, ¿qué único requisito le piden al peruano? ¿Alguien sabe? El único requisito que te piden para entrar a Ecuador es tu DNI. Tu DNI nomás. Ahí en la entrada de Ecuador presentas tu DNI y pasas. Pues regresa, ¿no? Y así es. Claro, en otro país te piden visa, pasaporte, uy, cantidad de cosas, ¿ah? A ver, en Europa, un alemán para moverse en Europa necesita pasaporte, visa o documento de identidad. Allá en Europa está más avanzado todavía esto que estamos hablando. Está más integrado, solamente su documento de identidad, nada más. Además, no te llaman alemán. Ya están eliminando el término francés, italiano. A ver, ¿cuál es el término que están utilizando hoy día en ese lugar? ¿Cómo le llaman al francés, al italiano, al belga, al holandés allá en Europa para evitar el problema de nacionalismos, de identidades, ¿no? Porque ellos dicen que solamente son uno, nada más. Es una sola cosa pertenecer a ese lugar. Sí, le llaman europeos. Europeos, sí. La palabra que está pesando más hoy día no es el origen nacional de cada uno, sino el acuerdo total a la cual está llegando estos países europeos, ¿no? Por eso le dicen, soy europeo, se dicen ellos. Pero no eres de Alemania, era de Alemania. Ahora somos europeos. 28 países se han unido para formar el bloque económico más avanzado del planeta, ¿sí? Más homogéneo en comparación con otros. Claro, si tú comparas Estados Unidos y Perú, es abismal la diferencia. Si tú comparas México, Estados Unidos y Canadá, es igual de abismal. Pero si tú comparas Alemania, Francia, Inglaterra, van por ahí. Te vas a Holanda, por ahí. Italia, por ahí. ¿Qué más hay? Mm, Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia.
Finlandia, por ahí van los países, sí. Sí, hoy día están difundiendo la idea, el concepto de despojarse de su nacionalismo, de su origen nacional, étnico, para reconocerse como todos iguales. Sí, por eso están utilizando hoy día el término de europeos, ¿ya? Y de esa manera también se solucionan problemas, pues, de antagonismos históricos, ¿no? Problemas, conflictos que han tenido los europeos. Por ejemplo, Alemania, la burguesía alemana ha sido rival a muerte de la burguesía francesa. ¿Por qué razón? Por los intereses, pues, el expansionismo, las colonias, los mercados que controlaba Francia, en detrimento y perjuicio de los alemanes. Por eso la Primera Guerra Mundial empezó por ahí. Igual la Segunda Guerra Mundial también empezó por ahí. Claro, los ataques más fuertes fueron contra Francia, luego de haber atacado, pues, eh, las zonas polacas, ¿no? Las zonas ya de menos importancia para los nazis, por ejemplo, ¿no? Porque el trofeo de guerra, la zona más importante para los nazis era controlar Francia, y lo hicieron rapidito. Y luego el segundo objetivo era controlar Inglaterra, no pudieron. Y el tercer objetivo era controlar la Unión Soviética, que fue un fracaso total para los nazis, ¿no? Porque ahí se encontró con el ejército más poderoso de Asia. ¿Cómo se llama ese ejército? Con la letra R, R. A ver, ¿quién me ayuda? Todo por el chat, rapidito. El ejército con la letra R. El de la Revolución Rusa. El de la Guerra Civil Rusa. Sí, el poderoso ejército rojo. El que derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y que la historia oficial, por lo menos peruana, ha tratado de ocultar. Pero los postulantes más inquietos no se dejan engañar, porque ellos saben, ellos investigan, ellos averiguan. Sí, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, miren, es que la integración trata de suprimir todas las barreras comerciales. Por ejemplo, los impuestos, por ejemplo, la documentación, ¿no? Tienes que llevar documentos, una papelería impresionante. Ya, eso se borra. Lo único que cumples son algunos requisitos básicos, ¿no? Por ejemplo, calidad del producto, higiene del producto, ¿no? Comprobada su calidad, ¿no? Que no haya problemas. Y si cumples eso, pasa el producto. Ya no te piden papeleo A, B, C, D, F, G, H, I, Z. Tampoco te piden ya pasaportes, ¿no? ¿No? Todo eso se va eliminando, porque esos son obstáculos que hacen que las mercancías suban de precio, ¿no? Se demora, se puede malograr, uy, hay tantos problemas. Y el objetivo también sería que el comercio aumente exponencialmente. A la larga, lo que buscan estos países que se están unificando es armonizar políticas nacionales. Ejemplo, profe, la industria nacional, ¿ya? Otro ejemplo es la mano de obra nacional, el empleo. Otro ejemplo es por el caso de las inversiones nacionales, ¿no? El movimiento de capitales de un país a otro. Sí, es enorme todo ese movimiento de capitales que se va a dar, ¿ya? Y siguiente sería que primero se convierte en un fenómeno dual, pero a la vez contradictorio. ¿Por qué? Porque al inicio los países tratan de unificarse, ¿no? Borrando barreras, todo eso. Por eso aparece un problema, ¿no? Cuando ya se empiezan a limar asperezas, ya se empiezan a unificar los países, se forma un bloque.
Y ese bloque, hacia adentro, todos son buenos. Sacan los impuestos, baja los aranceles, no hay visa, no hay pasaporte, todos somos iguales. ¿Ya? Eso es lo bonito. Pero hacia afuera, esos 3, 4 países que se han unido se portan contra su ideología. Porque la ideología de estos países es una ideología neoliberal, en la cual se plantea pues la, la libertad económica. Uh-huh. Sí, fenómeno dual significa que hay dos características opuestas, dos opuestas. Uno, que son proteccionistas dentro del bloque, ¿ya? Proteccionistas dentro del bloque, ¿ya? Dentro del bloque. Ah, perdón, me estoy equivocando. Son proteccionistas entre los bloques, pero hacia adentro se hacen llamar liberales. Hacia adentro dicen, no, vamos a eliminar las barreras, los impedimentos, los obstáculos, y cantan al mundo una canción pues que en realidad es falso, ¿no? Se presentan como liberales, ¿ah? Pero cuando vemos actuar a estos bloques son recontraproteccionistas. A esa situación se le llama dual, pero no solamente dual, sino que es contradictoria, porque ellos desde que aparecen hasta que aprenden todas sus ideas, se proclaman libre mercado, liberalismo económico, libertad total, nadie abusa de nadie, todos somos iguales. Pero a la hora que se forma el bloque, ya 3, 4 países se han unidos, cuando van a negociar con otro bloque, proteccionistas, se apoyan, se protegen, se ayudan, pero hacia adentro tratan de ser liberales. Este sería el fenómeno dual y contradictorio. Uh-huh. Claro, esas dos caras serían, la primera cara sería que son proteccionistas entre bloques. O sea, el bloque A, cuando quiere negociar con el bloque B, va a encontrar obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Los aranceles, los impuestos altos, ¿no? Los trámites que hay que hacer para entrar al bloque. ¿Ves? Ahí se proclama proteccionista. ¿Y por qué es una contradicción? Porque tiene su otra cara, que es opuesta. Al interior tienen un discurso de libertad, liberalismo, no control, de eliminar obstáculos, todo bonito, bonito, bonito. Pero hacia afuera son proteccionistas. ¿Ya? Ese es el fenómeno dual y contradictorio. Uh-huh. Listo. Ahora, en teoría, todas estas cositas, pues, es ventajoso, ¿no? Es ventajoso ampliar el mercado nacional y aumentar la producción. Eso, ¿quién está en contra de eso? Nadie, ¿no? Nadie va a decir, no, hay que producir menos. El mercado que quede chiquito, ¿no? Nadie va a decir eso, ¿no? Entonces, la teoría plantea la ventaja, que es ampliar el mercado y ampliar la producción. Uh-huh. Ahora, la realidad, porque uno es la palabra, otro es el hecho, ¿no? El hecho dice que los países subdesarrollados no están preparados para estos bloques. No están preparados. Uh-huh. Y negocian en total desventaja con países que son potencias mundiales, ¿no? A ver, en una negociación entre Perú y Estados Unidos, ¿quién impone sus condiciones? ¿Los peruanos o los estadounidenses? A ver. ¿O hay un equilibrio? ¿Ah? ¿Alguien puede pensar que hay un equilibrio de negociaciones? Alguien me dice, es obvio, profe. Sí, ya sé, sí, es obvio. Solamente que estoy preguntando para poder avanzar en la clase, ¿no? Sí. Me están diciendo también por el chat de que
en realidad pues no hay, ¿no? No hay un equilibrio, ¿no? El otro tiene más poder económico, político, social, militar, y encima en el Perú tenemos pues, a ver, los funcionarios que negocian con Estados Unidos son gente patriota, gente con honor, gente con principios, nacionalistas o sumamente corruptos. Sí, como ya me he escrito, tenemos pues la más grande corrupción a nivel del mundo. Estamos entre los 20 países más corruptos del mundo. Sí, acá tenemos récord internacional. Nos han gobernado pues corruptos profesionales. Imagínate si la cabeza es un corrupto profesional como han sido los presidentes peruanos, imagínate sus seguidores, sus funcionarios, sus ministros, sus viceministros. Ya, si la cabeza ya está podrida, lo demás también ya está descompuesto. ¿Sí? La corrupción es nacional, ¿eh? Nacional, es total. Bien, eh, Vizcarra fue uno de los más corruptos, sino que tiene toda una campaña para presentarse como... No, Vizcarra tiene como 30 juicios por corrupción, 30 juicios, y cuando hay un juicio y hay un expediente ya, y hay unas pruebas. Sí, Vizcarra tiene una estrategia muy inteligente de presentarse, ¿no? Como una persona honesta, una persona transparente, sincera, ¿no? Y las personas le creen bastante. Sí, tiene muchos seguidores, Vizcarra. Oye, sí ha sido, creo que, el congresista más votado del Perú, Vizcarra. Pero el Congreso lo ha inhabilitado. El Congreso lo ha inhabilitado a Martín Vizcarra. Sí, entiendo que algunos sean vizcarristas, pero yo invitaría solamente a que investiguen más, porque este personaje es muy hábil, como ha dicho una señorita, me dice, sabe disfrazarse, profe. Acá me escriben de que Vizcarra se disfraza muy bien, sabe seducir al público, sobre todo a las personas, pues, ¿no? Honestas, personas que esperan algo bueno de un funcionario, ¿no? Sí. Las personas sin maldad, ¿no? Las personas más inocentes. Eh, tiene cantidad de casos, Martín Vizcarra. Ollantumala, ¿qué imagen te da Ollantumala? Parece también tranquilo, profe. Ollantumala, ahorita por la fiscalía, está siendo acusado, ¿no? Por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Y la fiscalía está pidiendo 25 años de prisión para Ollantumala y sobre todo para Nadine Heredia, que es el cerebro del gobierno ollantista. Pero Pablo Kuczynski está preso porque se le ha descubierto cuentas bancarias, ¿no? Que no, que son millonarias, ¿no? Millonarias, y justo cuando él era ministro y después presidente. Claro, Ollanta ya está quemado, me dicen, profe. Ollanta está quemado. Sí. Sí, es que ahorita ya corresponde a nosotros organizarnos, ¿no? Entre el pueblo que se organice por su cuenta. Ya lo está haciendo, ¿ya? Felizmente. Sí, también Alejandro Toledo está preso en Estados Unidos por haber recibido sobornos, ¿no? De la empresa Odebrecht. Ya los mismos, mire, todos estos presidentes, todos estos personajes están enlodados hasta el cuello, a tal punto de que hay colaboradores eficaces, ¿no? En el caso de Fujimori es el más grave todavía. Ajá, Sagasti también. Sagasti también, señorita. Nos ha endeudado por 100 años. Sí, ha empeñado el Perú por recibir un poco de plata. ¿Para qué fines? No sabemos, ¿no? Y la situación es terrible, ¿no?
Sí, todos estos personajes están en una situación muy delicada con respecto a la corrupción. Ahora, ¿qué pasa con las negociaciones? Las negociaciones entre países con amplias diferencias, como caso Perú y Estados Unidos, ¿qué diferencias? Económicas, ¿no? No hay resultados favorables. Siempre el que tiene el país potencia va a imponer sus condiciones, y esas condiciones generalmente perjudican al país pobre, al país subdesarrollado, al país atrasado, en este caso Perú. Sí. Entonces, los que se benefician, porque son excelentes negociadores, por eso tienen tanta plata, son las grandes corporaciones. Los grandes empresarios de Estados Unidos van a salir ganando, como ya lo han hecho a nivel mundial. Uh-huh. Estados Unidos tiene oro, plata, igual que todos los demás países, sino que la explotación en ese país ha sido tan drástica que ha disminuido su producción. Por eso ellos tienen que salir al mundo a, a pedirle esos minerales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene acá en Perú la empresa, la Southern Copper Corporation, aquí en Tacna, donde está la mina más grande de Sudamérica, una de las minas más grandes de Sudamérica de cobre. Estamos en el segundo lugar en la producción de cobre. Estados Unidos produce también oro, produce plata, produce muchos minerales. Sí, tiene también un territorio, como toda América, ¿no? Que está llenecito de minerales. Así es. Uh-huh. Caso contrario, hablando de Haití, por ejemplo, ¿no? Haití sí tiene carencias de recursos naturales, por eso ninguna potencia le ha echado el ojo a Haití. Pero mire, y en Haití pues hay todo una problemática social, política, ¿no? En cambio Venezuela, como tiene harto petróleo, está en los primeros lugares de petróleo del mundo, ahí sí le miran, le observan, tratan de meter la mano en Venezuela. Ahora, ¿cuáles son las razones de la integración económica? La primera razón es justamente la economía, ¿no? Justamente la economía. ¿De qué se trata? De que las empresas tienen la necesidad de ampliar los mercados. Es insuficiente un mercado interno. Con el desarrollo tecnológico, la producción llega a niveles espectaculares. Entonces, ese mercado interno queda chico ya. No le da para tanta producción, ¿no? Entonces, tienen que buscar el mercado del vecino, ¿no? El mercado del otro país, ¿no? Entonces, se van formando alianzas económicas con Ecuador, con Bolivia, ¿no? Para llevar nuestros productos a esos mercados, ¿no? O si no, Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo se unen también. Objetivo, ampliar el mercado. Ahora, las grandes potencias están más necesitadas de esto, más que nosotros, porque la producción de ellos es una producción, pues, increíble, ¿no? Es colocar sus productos que generan en altas cantidades. Sí, esto es la superproducción en diferentes épocas. Ahora, claro, ellos van a competir pues con otras empresas, ¿no? Nacionales, ¿no? Internacionales también. Y acelerar la inversión, ¿no? Incrementar la inversión gracias a que van colocando sus productos en otros mercados, tienen más ganancias, invierten más, invierten más. Uh-huh. Y eso se repercute en el país no como una cuestión pues de beneficio para todos, sino se establece como un crecimiento económico, que significa que las estadísticas, ¿no? Las cantidades de salida de productos del extranjero aumenta. El caso peruano es un caso excepcional porque, a lo mejor es un caso emblemático porque nuestro país destaca en la venta de minerales. Y según las estadísticas, según la proyección, dentro de todo Sudamérica, en los próximos meses y años, se va a experimentar un crecimiento económico muy importante debido pues a que los minerales están subiendo de precio en todo el mundo.
Y el Perú no ha dejado de producir minerales ni siquiera en la peor etapa de la pandemia. Las empresas mineras han estado al tope de producción. Profe, y los trabajadores, en cada mina han muerto cientos de trabajadores, pero a la empresa no les ha importado. Al Estado peor. Ya han seguido funcionando las minas, claro, con algunos protocolos obviamente, ¿no? Pero ha seguido la producción minera, ¿no? Y sigue en estos momentos, ¿sí? Y eso avecina o avisora, ¿no? Una situación muy favorable a nivel de la economía nacional, por lo menos en crecimiento económico. Ahora, a nivel político, la importancia de la integración es evitar, ¿no? Finalizar enfrentamientos entre potencias. Recuerda que las potencias pues se quieren, pero se quieren a muerte. Se disputan mercados, pelean por la mano de obra, ¿no? Están enfrentándose por los capitales, ¿no? Por los territorios. Ese es su... Y detrás de todo eso, detrás de todo esto, claro, siempre te dicen el país, ¿no? China, dicen China, Estados Unidos, ¿no? Dicen Alemania, Francia, pero no es así. Nosotros en economía tenemos que precisar. Por ejemplo, en Alemania, ¿quién es el que impulsa todas estas cosas que estamos viendo? De integración, de guerras, de todo eso. A ver, te pongo tres claves. Tres claves. Letra A, todo el país, todos están al unísono diciendo una misma cosa. Letra B, son las grandes empresas alemanas, que son corporaciones transnacionales que motivan, originan todo el problema. O letra C, el pueblo alemán. Marca. A ver cómo estamos en las respuestas. Vamos a evaluar. Muy bien, muy bien. ¿Listo? Sí, algunas respuestas me dicen que es el pueblo alemán el que motiva todos los problemas en Europa. ¿Es cierto eso? Algunos me dicen que todos los alemanes al unísono. En realidad eso nos han hecho creer, ¿no? Nos han hecho creer eso, pero quienes son los protagonistas principales de las guerras, de los tratados, de las medidas que toma el país, es quienes tienen el control del Estado. Claro, y tiene el control del Estado es la burguesía alemana, en sus facciones más poderosas como es la gran burguesía, los grandes empresarios alemanes. Si es que ellos no están en la presidencia o no están en los ministerios, están sus representantes ahí, en el Estado. Japón pasa igualito, ¿sí? Ahí estudiamos la Segunda Guerra Mundial, y vas a ver cómo las empresas son las grandes financistas, por ejemplo, de los nazis, ¿no? Los grandes financistas acá en Estados Unidos, acá en América, en Norteamérica, Estados Unidos, como es que los grandes empresarios, ¿no? Evaluaron ingresar a la guerra y impulsaron que el Estado norteamericano analice la situación y vea lo más favorable para ellos. Y salieron ganando, porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la superpotencia sin rival, hasta que pocos añitos, o meses quizás, le salió al frente la Unión Soviética. La pesadilla de Estados Unidos, ver a los soviéticos con todos los avances que tenía Estados Unidos, ¿no? Ahora, los países enfrentados históricamente son alemanes y franceses. Eso viene desde la época feudal todavía. Desde la época feudal, estas familias, ¿no? De los Borbones, los alemanes, ¿no? Estas familias han enfrentado a sus poblaciones siempre con los afanes de conseguir más territorio, ¿no? Dominar la mano de obra, controlar los mercados, ¿no? Ese es el objetivo. Y sobre todo, apropiarse de los recursos naturales, como son los minerales, son el petróleo hoy día, ¿no? El gas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ese es el objetivo de estos enfrentamientos. Y
algo que en la década de los 60, década de los 50, 70, esos 30 años o 40 años, eh, la Unión Soviética no se detenía. Y se había llegado al Perú. A ver, ¿en qué gobierno llegó la Unión Soviética al Perú? A ver, quién me ayuda? ¿Qué gobierno le abrió las puertas a la Unión Soviética para tener acá películas rusas, para tener acá libros rusos, pero en castellano, todo en castellano? Uh-huh. Sí, fue el gobierno, ya apunte por favor, apuntar, es el gobierno de Juan Velasco Alvarado, porque Estados Unidos había bloqueado al Perú en cierta manera, ¿no? Entonces, la Unión Soviética se acercó y Velasco le dio la bienvenida y empezaron los negocios con la Unión Soviética, que fue la compra de armamentos más grande de la época. Uh-huh. Claro que sí. Cuando era escolar, claro, cuando yo era escolar, les cuento una anécdota mía, una experiencia, iba a la Asociación Peruano-Rusa o Peruano-Soviética. Y ahí veía, ¿no? En un local grande, con auditorio, ¿no? Con su feria de libros, uy, cantidad de cosas veía. Ahí pude ver algunas películas rusas que la televisión peruana jamás pasaba, ¿no? Ahí también pude comprar algunos libros, o mi papá me compraba algunos libros de esa versión rusa de los conocimientos. Claro, uy, tenemos una relación con los rusos muy importante. Ah, también tengo otra anécdota que les cuento. El otro día me fui al puerto del Callao, ¿ya? Y me metí a un submarino, esos que están como museos, ahí me metí. Creo que se llama el Aptao, se llama el submarino. Y cuando entro al submarino, el técnico del submarino, que es el guía, ¿no? Pero que es un especialista en submarinos, él me comenta, me dice, profe, este submarino que ve es ruso. Y le digo así, ¿qué diferencias, qué cualidades? Y ahí me explica, rapidito me explicó, me dijo, mira, viene un submarino estadounidense, por algún motivo, el agua salada y la arena le entra al motor y el motor se detiene. Traemos un submarino francés, ¿no? También uno de los mejores del mundo. El agua salada se filtra al motor y lo paraliza. Sí, lo contamina el motor y el motor se para rápidamente. Y ahí me dio su idea, me dijo. En cambio, al submarino ruso le cae arena, le entra agua salada, agua dulce y el motor continúa como si nada. ¿Así? Y ahí me explica, pues, ¿no? Las implicancias tecnológicas, la diferencia que hay entre ambos y los avances que los rusos han conseguido en el campo militar. Sí, es una anécdota en cuanto al aspecto militar, ¿no? Entonces la Unión Soviética pues tiene avances extraordinarios, ¿no? También les invitaría a que investiguen acerca de las medidas que tomó la Unión Soviética en la década del 40-50, en esa década, ahí nomás. Ahí sí, sería bueno, ¿no? Para algunos sí, para algunos consideran a Velasco un gobierno nacionalista. Sí, otra razón política para hablar de bloque es la importancia del bloque frente a un solo país. O sea, lo que estamos hablando en este último punto es que un bloque, o sea, acá mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 países en un bloque, ¿ah? A ver, estos 6 países empiezan a negociar con las economías del mundo, a ver, y negocian con un solo país. ¿Cómo serán las negociaciones? A ver, negociaciones ventajosas o desventajosas para el único país, para este país. ¿Ventajosas o desventajosas? Negociar con 6 países en un solo bloque.
O sea, miren acá, miren acá. O sea, un solo país va a sacar ventajas contra 6 países. ¿Eso es lo que me están planteando? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que un solo país le va a poner en jaque a 6 países? Así es. Uh-huh. En realidad, la ventaja para los 6 países es que tienen más producción, tienen más variedad y quizás hasta tienen algo que el país solito no tiene. Entonces, para comprarle a los 6 países, el único país va a tener que someterse y aceptar las condiciones, porque ellos están en mejor situación que el país. Por lo tanto, la negociación que se va a dar entre estos dos, ¿no? Recalco, el bloque y negociando con un solo país, las negociaciones van a ser desventajosas para el país que está solito. ¿Por qué, profe? Porque los 6 países le van a condicionar una serie de aspectos. Y si no aceptas, te quedas sin 6 fuentes de recursos. 6. Se van, te abandonan. ¿Y quién quiere ser abandonado en la economía mundial? Nadie. Nadie quiere ser abandonado, discriminado, ¿no? Bloqueado o separado. Al contrario, están buscando la integración siempre. Entonces, sobre todo las empresas, ¿no? Entonces, es desventajoso. Eso es lo favorable de formar los bloques. Por eso dice, importancia del bloque frente a un solo país. ¿Cuál es la importancia del bloque? Que el bloque sale ganando. El bloque sale con múltiples ventajas y el que sale perdiendo es el país solito. A ese lo condicionan, lo presionan y se aprovechan de ese país, ¿no? Sí, así va a suceder en la realidad de la integración económica. Es que mire, muchas veces pensamos de que todo esto que están explicando, la integración económica, es 100% favorable para todos, y no es así, no es así. Según lo que estamos viendo, los más favorecidos son los empresarios y sobre todo los más grandes del mundo, mientras que la mayoría de personas vive su vida como siempre ha pasado. Por ejemplo, ahorita tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Chile, con Australia, Singapur, China, etcétera, etcétera. Pero mire, firmados todos esos tratados, la mayoría de peruanos no ve ninguna ventaja. Sigue desempleado, sigue trabajando con un salario miserable, no accede a la educación pública, ¿no? Sobre todo la universidad, es difícil entrar a la universidad pública, hay que postular y encima hay que ganar a 10 compañeros mínimo, tienes que derrotar a 10, dejarlos a ellos sin vacantes para que tú puedas alcanzar una vacante, ¿ves? ¿Dónde están las ventajas? ¿Dónde está ese famoso desarrollo económico, ese crecimiento económico? Entonces, ahí están los problemas, que tenemos tantos tratados en los cuales sí se han beneficiado, pues, las grandes empresas agroexportadoras. Ahí sí hay ventajas, ¿no? Ahí sí hay. Pero ahora la mayoría de peruanos que trabajan en estos centros agrícolas, ¿sabes cómo le llaman? El esclavo agrario. Le pagan 20, 30 soles por jornal, por día. No tiene seguro, no tiene nada. Simplemente va, trabaja y toma tus 20, 30 soles. Y se va con su platita a las 4 de la tarde ya a cocinar ahí para la familia. ¿Ves? ¿Dónde están las ventajas, no? Sí, entonces ese sería el detalle, el problema. Ahora, algo muy importante para las empresas es aprovechar la característica de la economía de escala. A ver, un ejemplo, ¿ya? Si producir una gaseosa, así es, cuesta, imaginemos, cuesta, esa gaseosa que está en pantalla, de 1 litro. Imaginemos, a ver, la tapita, el envase y el líquido, a ver, un cálculo, ¿ya? Porque esto creo que está a 5 soles, ¿no? A ver, imaginemos, vamos a poner un precio costo, a ver, 10, 20 céntimos, 30, ya, pongámosles algo no tan barato, ¿ah? 0.50.
Imaginemos esto, ¿ya? Porque lo más caro de este producto es la tapa, ese es lo más, la tapa y el pico de la botella, ese es lo más caro. El plástico ya es no tan caro. Imaginemos, ¿ya? Mira, una gaseosa 50 céntimos. Ahora, si sacas 1 millón, ¿no? 1 millón, 2 millones, 3 millones de gaseosas, ¿qué pasa con este costo? Disminuye. Pero que voy a sacar 50 millones. Uy, saca 50 millones, ya pasa esto, mire. 100 millones. Uy, 100 millones, ya. Así. Eso se llama economía de escala. Cuando produces en enormes cantidades, millones y millones de unidades, el precio de costo cae terriblemente. Disminuye. Sí, enormemente disminuye. ¿Ya? Entonces, a eso se llama integración económica. Y como hay 3, 4 economías de por medio en el bloque, entonces va a haber un mercado más grande. Y ese mercado más grande va a ser abastecido con este tipo de empresas que son capaces de producir lo impensable, ¿no? Por ejemplo, el caso más famoso es Coca-Cola, ¿no? Que produce millones y millones de botellas diariamente. Y todas están colocadas gracias a los tratados que ha hecho Estados Unidos. Por ejemplo, acá en Perú, esta gaseosa es la más difundida de todas, a nivel nacional. Tú te vas al lugar más alejado del Perú, encuentras Coca-Cola. En cualquier lugar del planeta encuentras esta gaseosa. Entonces, es considerada pues, la empresa estrella de Estados Unidos, ¿no? Donde los costos de producción son bajísimos, el plástico, la bebida, todo eso es bajísimo, pero la gente paga precio, ¿no? Por esta botella pagamos 5 soles, 6 soles, estamos en provincia, cuesta un poquito más, etcétera. Igual pasa con los automóviles, con la ropa, electrodomésticos, alimentos, medicinas, etcétera, ¿ya? Y evidentemente que esto va a beneficiar principalmente al gran empresariado, ¿no? A las grandes corporaciones transnacionales, empresas gigantescas del mundo. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Que el aumento de las expectativas de inversión nacional y extranjera. Sí, dice que hay un atractivo que genera esos bloques, ¿no? Para los inversionistas. Al haber firmado un acuerdo económico con el otro país, entonces se da una ampliación de mercados. Y el inversionista, a ver, ¿qué es lo que le gusta al inversionista? ¿Qué es lo que el inversionista busca? El inversionista busca la reducción de los costos. Por ejemplo, es muy diferente abrir una fábrica en Francia que abrirla acá en Perú, ¿no? O en Brasil, o en México, por ejemplo, ¿no? Allá a los obreros franceses tienen que pagarles todos sus derechos y con salarios altísimos, ¿no? Quizás 10.000 euros, ¿no? Mensual. Acá en Perú, por las leyes peruanas, se abre una fábrica, ¿no? Y 930 soles. O sea, menos de 300, menos de 200 euros, ¿no? 2 por 4, 250 euros más o menos, mensual. Y sin derechos laborales, porque la terciarización se encarga de eso, de no reconocer derechos laborales porque te contratan por meses y después te votan, nuevamente te contratan, te votan, te contratan. Y en ese plan estamos. ¿Ya? Entonces, invertir en países que se han unificado económicamente, que están integrándose económicamente, trae muchas ventajas para los empresarios, sobre todo en la reducción de costos. Y los inversionistas les atrae mucho eso. Por eso es que en México, mira, vas a México y ahí hay empresas de todo el mundo, están en México. Una de las más famosas del planeta se llama Toyota. ¿Sí? Y Toyota, ¿qué ha hecho en México? Frente a la amenaza de Donald Trump, hace algunos años atrás, donde Donald Trump se molestó y dijo, no, 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 ¿acaso me vas a venir a poner tus fábricas en México a mi costadito? Porque aquí tenemos Ford, tenemos Chevrolet, tenemos tal, empezó a vociferar, ¿no? Y decir que
Japón no podía darse esa medida de competir con Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, le prohibía abrir una empresa en México. A ver, ¿qué hizo el gigante japonés? Aceptó la advertencia, cumplió y obedeció lo que dijo Donald Trump, o abrió la empresa en México. Sí, son noticias internacionales. Muy bien. Abrió su empresa Toyota en México, lo cual abarató los costos de producción, generando automóviles japoneses, pero de mano de obra mexicana, recontra baratos, muy baratos. Y que evidentemente significó el desplazamiento de la gigante mundial llamada Ford, que era la que tenía el récord mundial hace algunos años, de ser la primera empresa automotriz del mundo, elaborando todo tipo de medio automotriz, desde un automóvil hasta buses, ¿no? Elaboraba Ford. Hace pocos años, Toyota ha desplazado a Ford del primer lugar. ¿Ves? Entonces, Japón será aliado de Estados Unidos, lo que quieras, pero cuando hay cuestión de ganancias, de ver esa plata en el bolsillo, ¿qué dicen los empresarios? Business on business, ¿no? ¿Has escuchado esa frase que repite la gente? Que a veces no tiene ni una fabriquita, ni un tallercito, pero ellos dicen, ¿no? Business on business, así están conversando, ¿no? Sí, entonces esa es la ventaja para las grandes empresas. Y eso aumenta las ganancias exponencialmente. Exponencialmente, así es. Sí, sí, esa es una ventaja. También a esos países donde llega la empresa extranjera, por ejemplo Japón, llega a México y trae su tecnología. La tecnología japonesa llega a México. Pero dígame, ¿esa tecnología japonesa en México se socializa, se populariza o es exclusiva japonesa? A ver, estando en México, estando en Chihuahua, en Guanajuato, estando en esos países, como en esas ciudades como Acapulco, dígame ahí, la tecnología japonesa se socializa, se difunde en México o es exclusiva japonesa. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Sí, señorita, tiene razón usted. No se socializa con nadie. Es exclusiva y pobrecito, pobrecito que saquen la tecnología fuera de la empresa. Sanciones, ¿no? Sanciones, bloqueos, ¿no? Una serie de medidas drásticas contra el que hurta tecnología, porque la tecnología no se transmite. Ese es un engaña muchachos, ¿no? Es un cuento que acá en el Perú lo difundió Fujimori cuando dijo tecnología, honradez y trabajo. Y prometió traer tecnología de Japón al Perú. Hasta ahorita están esperando. Nunca han traído nada. Nunca han traído nada de tecnología, ¿no? Aquí seguimos todavía como hace 30, 40 años en la misma situación. Hasta la gente sigue hablando del Tunche, hablan acerca de Charlie Charlie, ¿no? Siguen comentando acerca del alma en pena, ¿no? Creen que no se leen el horóscopo, ¿no? Y etcétera. Me sería mucho hablar de ese tema, pero eso no nos corresponde. ¿Ya? Entonces, se incorpora el progreso técnico, pero para la fábrica extranjera nada más. No es para el país, no es para Perú, no es para México, sino es para Toyota, la automatización de la producción, que es robotizada con una tecnología de alta precisión, claro, muy sofisticada, que nunca se lo van a enseñar a otros países. Y eso de incorporar el progreso técnico va a causar en estas empresas la reducción de los costos de investigación científica y tecnológica. ¿Sí?
porque tenemos todo laboratorio, tenemos científicos, tienen todo Japón, ¿no? Entonces todo eso va a hacer que los costos vayan reduciéndose debido a las grandes inversiones que van a realizar en estos países. Otro aspecto es la liberalización comercial intrarregional. Por ejemplo, aquí está, ¿no? En el caso de México, Colombia y Perú. Entre los tres países se establece una liberalización comercial entre tres regiones. Esa es otra característica de la integración económica. También otro aspecto importante es mejorar la eficiencia y la productividad. Una exigencia constante de todo empresario que está preparado, que ha sido bien formado, ¿no? Y no se contenta con tener empleados pues, que repiten y repitan lo mismo. Él se exige y también exige a sus empleados capacitarse o los capacita, porque si él es consciente y sabe que le paga una miseria, entonces no le alcanza para que ellos se capaciten. Entonces, ¿qué hace el Estado? Pues, ¿qué hace la empresa? Les capacita, les prepara, que es lo más adecuado, ¿no? ¿Sí? Y así se va a dar, ¿no? Entonces el empresario tiene un conocimiento permanente, ¿no? Perdón, un crecimiento permanente entre los países miembros. Esa sería otra ventaja. Ahí está el libre comercio. Bueno, creo que el tiempo ya no nos da. Quería pasarles este video. A ver, un poquitín, unos minutitos nada más acerca de este video para que lo vean. ¿Ya? Ya, señorita. Sí, voy a pasarlo. No se preocupe. Ahí está. Pasamos. Es un video alternativo, por si acaso, no es algo común. Nos parece normal, no nos molesta, pero debería molestarnos. ¿Sabías que con Didi puedes pedir un auto desde tu celular? ¿Y es rápido? Está fuera. Didi, simplifica tu día desde $5. ¿Acaso no estás cansado que las noticias anuncien siempre la devaluación del sol y no tengas suficiente? Recomiendan. ¿Sabías que con Didi puedes pedir un auto desde $5? A ver. ¿Y llegas a mi...? El libre comercio pone en movimiento millones de toneladas de mercancías. Ha traído con ello mucho bienestar al mundo. Hasta ahí, todo bien. El proteccionismo y el aislamiento se consideran el mal. Donald Trump impone aranceles punitivos a la importación de acero. Los europeos y China responden con amenazas. ¿Estalló la guerra comercial? Quiero que ingresemos todos los aranceles, también a los importadores que nos engañan. Son unos estafadores. Este reportaje intenta demostrar cómo se engaña con el libre comercio y cuál es nuestro papel en todo esto. Alemania no puede esperar que el resto del mundo nos compre a nosotros, así como nosotros nos abstenemos de comprar productos extranjeros. La lucha por el libre comercio está plagada de paradojas. Mientras que a los alemanes nos gusta vernos como campeones de las exportaciones, el libre comercio destruye muchas economías, entre nosotros y afuera. Es David contra Goliat, pero al revés. En este juego, Goliat gana y la Unión Europea es Goliat. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores? ¿Es el libre comercio tan libre como dicen? Puerto de Hamburgo. Desde aquí, Alemania exporta mercancías a todo el mundo y recibe 9 millones de contenedores al año, la mayoría de China. Hamburgo es la puerta europea de los productos de Extremo Oriente. Todo lo que entra en la Unión Europea se fiscaliza. Los autos de Asia o Estados Unidos se gravan con un 10%, la ropa con el 12%.
Los smartphones, sin embargo, no. El sistema arancelario es muy complicado. Existen miles de las llamadas líneas arancelarias con numerosas variantes. Gaby Jansen y Eva Hoffman, de la Oficina Central de Aranceles, las controlan. Revisan que las mercancías hayan sido correctamente declaradas, pues existen infinidad de recovecos legales. Está registrado como abrigo secador de microtejido. Para un animal, una mascota. Exacto, como si fuera poliéster. Exacto. Parece que debe ser para un perro por el tamaño que tiene. Es made in China y lo hay en diferentes tamaños. Parece para un perro de tamaño medio. Controlan si esta manta para perro tiene partes de cuero. En ese caso pagaría menos tasas. 100% poliéster. Es decir, en este momento tendría que pagar el 12% y como producto de cuero se hubiera ahorrado un 2,7%. Ellas mismas desconocen por qué cambia tanto el impuesto. Cosas de la Unión Europea. Ellas solo controlan los contenedores. Llevo muchos años en el puerto de Hamburgo y no se tiene la sensación de que Alemania sea el campeón exportador. La mayoría de productos son de China. Allí saben hacer de todo. La cuestión es, ¿a quién benefician los aranceles aparte de al Estado? Supongo que están para proteger la economía nacional. ¿Será verdad lo que nos dice esta empleada de aduanas? ¿Que así se protege la industria nacional en un mundo globalizado? Estamos en Hildburghausen, en el estado alemán de Turingia. Aquí tiene su sede la reputada marca de bicicletas Mérida Centurión de Wolfgang Renner. Antes fue uno de los mejores ciclistas campo a través y fue quien trajo a Alemania la mountain bike, la bicicleta de montaña. Hoy sigue siendo un empresario de éxito. Convencional o eléctrica, sus bicicletas se venden muy bien. Pero, ¿dónde se fabrican? ¿Esta es una bicicleta made in Germany? No, no es made in Germany. Pero es alemana. Sí, alemana es. ¿De dónde viene el cuadro, por ejemplo? El cuadro viene de China, como tantas cosas. Lo pintan y lo montan en Taiwán. Y aquí lo controlamos. Una bicicleta diseñada en Alemania, armada en Taiwán con un cuadro chino. Esta bicicleta paga un 15% para entrar en la Unión Europea. Pero si viniera a Alemania directamente de una fábrica china, el importador tendría que pagar un recargo aduanero del 48,5%. ¿Por qué? Porque los chinos fabrican mucho más barato que nosotros. More than 20 years growing, has become the world's largest bicycle manufacturing leading enterprises. The group we have established a firm La empresa Fushika se presenta con orgullo en este video corporativo como la mayor fábrica de bicicletas. production technology. And more than 100 robots. El Estado chino subvenciona tales empresas, pero no solo por esto fabrica China tan barato. Workers in Fushida are creating miracles one China tendría capacidad para inundar el mercado mundial con 100 millones de bicicletas cada año. of various markets all over the world. Una pesadilla para fabricantes como Wolfgang Renner. El arancel que la Unión Europea impone protege, pues, la industria europea. Tiene que haber un poco de proteccionismo de vez en cuando, si no, no salen las cuentas. Se trata de que el comercio tenga unas reglas justas. Lo vemos también en otros sectores, donde los estados subvencionan solo a unos y los demás fabricantes no tienen posibilidades porque se tragaron el mercado. ¿Se trata del empleo en Europa? Se trata de empleo y juego limpio, claro.
Este recargo aduanero causa un encarecimiento de las bicicletas chinas en Alemania. Se puede ver como una barrera a la importación, pero también como proteccionismo, sin más. Por eso acaban los cuadros chinos en Taiwán. Así no tienen que pagar el arancel punitivo. Bien, este es un avance, un adelanto de todo el documental que le estoy dejando en el PDF, que lo voy a enviar, ¿ya? Para que ustedes vean completito un informe acerca de este famoso libre mercado, que en realidad pues, es un mercado muy proteccionista, ¿no? No hay esa libertad que dicen y pregonan, sino que cada economía, cada bloque se protege de los otros países que producen a menores costos, como es el caso que está explicando, el caso chino, ¿ya? Sí, ahí le dejo el enlace para que lo vean completo. Dura casi 50 minutos y es un buen documental con extraordinarias imágenes, mucha buena información, ¿ya? Sí, eso le dejo. Ahora, las etapas de la integración son las siguientes. Primero, el acercamiento entre los países, ¿no? Para ver qué se puede hacer económicamente. Y ese primer acercamiento se llama acuerdo preferencial, donde los dos países, o los 3, 4 países, se establecen algunas preferencias, que es muy diferente al trato normal y cotidiano. Por ejemplo, Perú y Brasil tienen su trato normal, ¿no? Pero si te vas a Perú, Bolivia, ahí hay zonas como esta de acá, que es la zona franca, que se da en la zona de Puno, y si es con Chile, la zona de Tacna, ¿no? La zona franca, ¿ya? De tal manera que esto se va a dar, así. ¿Ya? Sí, esto se va a dar en la zona franca, ¿ya? Ahora, la reducción de aranceles. La reducción de aranceles también es otra forma de protección que se da en este mercado, ¿ya? Sí. Así se va a presentar, ¿no? Entonces, y tercero, sería generalmente en los temas de producción, los temas de la industria, ¿sí? De la industria de cada país se van dando el primer acercamiento, ¿no? ¿Sí? Y tercero, esto se va a dar de manera concreta en la zona fronteriza. Por ejemplo, Ecuador, Perú, en la zona de Tumbes. Chile, Perú, Tacna. Bolivia, Perú, Puno. Y ahí lo que están buscando es ordenarse, ¿no? Ponerse de acuerdo en el aspecto de los impuestos, en el aspecto de los cobros que hacen. ¿Ya? Por eso en estas zonas van disminuyéndolas. O sea, la primera parte de una integración es ir eliminando el primer obstáculo, poquito a poco, que son los impuestos. Por eso cuando uno va a la zona franca, encuentra pues productos a mitad de precio. Hace muchos años, quien habla fue de estudiante, con el carro de la universidad fuimos hasta Tacna, y en realidad pues no teníamos ningún conocimiento de esto, no nos habían explicado, no sabíamos esto, pero algunos sí, otros llegando a Tacna salieron del bus de San Marcos y se fueron allá a la zona franca y compraron un televisor, el otro vino con su refrigeradora, y así se produjo. Los demás, más de la mitad de los estudiantes que habíamos ido, fuimos a conocer, mirar nada más. Pero otro grupo sí se llevó su refrigeradora, un televisor en el carro de la universidad, porque solamente te dejan sacar uno nomás, un producto por persona. No puedes llevarte 20 refrigeradoras a mitad de precio. Y aquí en Lima una refrigeradora está a 1.000 soles, allá en Tacna cuesta 600, 500 soles. Igual los automóviles también. La segunda etapa es la llamada zona de libre mercado. Aquí ya se van eliminando las restricciones, sobre todo comerciales, entre los países que se van integrando. Mira, pero eso sí, mantienen sus aranceles originales respecto al resto del mundo. ¿Ya?
arancel externo común se llama. El arancel externo común se mantiene hacia afuera, pero hacia adentro eso va cambiando ya, van disminuyendo el arancel para llegar a un mismo arancel que es el más bajito, ¿ya? Pero hacia afuera del bloque, sí, siguen cobrando sus mismos aranceles, generalmente altos, para protegerse de los productos extranjeros. En nuestro país ha cambiado todo esto, ¿no? Desde la década de los 90 se rompe la economía cerrada, la economía restrictiva que implantó Velasco primero, luego Bermúdez, ¿no? Hasta Belaúnde era esa política, ¿no? De puerta cerrada, ¿no? Dejaba entrar a los estadounidenses que eran cosas de lujo, ¿no? Comprar un producto estadounidense era muy caro en el Perú, pero llegaban automóviles, llegaban electrodomésticos, ¿no? Pero con Fujimori todo eso se rompe, todo eso se desaparece. Y Fujimori abre las puertas del mercado nacional a los productos extranjeros. Y entran, como Juan en su casa, ¿no? Productos de todo tipo, japoneses, pero no nuevos, sino entran usados, ¿no? Los famosos repotenciados, le dicen, ¿no? Llegan, por ejemplo, combis, automóviles, llegan fotocopiadoras, bueno, llega una serie de equipos, ¿no? Computadoras viejas, ¿no? Que Japón ya no utiliza, los traen acá. Acá se convierte en el almacén de Japón de todas las cosas inservibles para ellos, lo traen acá en Perú. Y lo venden barato, ¿no? Venden barato, todavía aparatos que son utilizables, ¿no? Sí. Entonces, aquí se aprovecha la ventaja de economía de escala, o sea, los países cuando ya se empiezan a unir, están abriendo mercados, y ahí es donde se van a ir produciendo en mayor cantidad. Las empresas van a aumentar su productividad, o sea, van a mejorar la producción de sus trabajadores. ¿De qué manera? Mediante la preparación, capacitación, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, muy bien. Bien, entonces esa sería la característica del zona del libre mercado, libre comercio. La tercera etapa es la conocida como unión aduanera. Aquí los países se ponen de acuerdo y establecen un arancel externo común. O sea, ya no solamente a nivel interno han bajado sus aranceles, sino que a nivel externo establecen una política arancelaria unificada, donde ellos se han puesto de acuerdo y generalmente elevan los aranceles para protegerse de productos más baratos, como el caso, por ejemplo, de los chinos, ¿no? Y eso lo hace todo el mundo, menos el Perú. Acá llegan productos chinos, ropa china, surcoreana, muy barato, porque también la política de Estado peruano es disminuir el arancel. Eso lo ha establecido el gobierno desde la época de Fujimori. Ni siquiera este gobierno que habla pues de nacionalismo, habla de popular, ¿no? No ha tocado el arancel. El día de ayer el ministro de Economía ha hablado acerca del presupuesto general de la República y en ninguna parte habla pues de que el arancel va a ser disminuido y vamos a tener menos ingresos, ¿no? No dice nada. O sea, la política económica de este gobierno, según lo que se escuchaba el día de ayer, es un continuismo. Bueno, ha aumentado un poquito de plata acá, allá otro poquito para allá, ¿no? Para que algunos piensen de que va a mejorar la inversión pública, pero en realidad es la continuidad de la política económica de Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK, Martín Vizcarra, Merino, Sagasti y hoy día Pedro Castillo. Sí, todito se ve en el presupuesto. Ahí te invitaría a que lo revises. Ya, muy bien, muy bien. Hay alcances por el interno acerca de Japón y Corea. Gracias por los alcances. Ya. Sí, son protecciones. La unión aduanera es proteccionista.
puede entrar a ese bloque, puede entrar el producto, ¿sí? Pero tiene que pasar por la aduana y ahí tienen que pagar más impuestos para evitar que venga barato. Porque si viene barato, destruye la economía nacional, ¿sí? Como lo que está pasando pues en Gamarra, ¿no? Todos somos conscientes que Gamarra ha sido afectado de un 30% de gamarristas quebrados. 70.000 personas han quedado desempleadas por ese motivo. Productores, intermediarios, vendedores, transportistas, todos esos se han perjudicado. ¿Por qué? Porque han dejado abierta la puerta del arancel. Pues han bajado los aranceles en el Perú y han entrado como Juan en su casa. En cambio, la Unión Aduanera no permite eso. La Unión Aduanera establece un arancel externo común que se convierte en un obstáculo de cualquier proceso de integración, ¿no? O sea, el bloque se protege y evita unificarse con otros bloques. Sí, eso va a pasar. Esta es la cuarta etapa y es mucho más avanzada, ¿no? Esto es lo que hoy día pasa en el mercado, en Mercosur, por ejemplo. En Mercosur tenemos este nivel. Ahí se ha ampliado la integración de tres aspectos, ¿ya? De dos aspectos, los capitales y el factor trabajo. Las mercancías pueden trasladarse de un lugar a otro. Las maquinarias, dinero, pueden pasar a otro lugar y los trabajadores van a circular libremente sin ninguna restricción. O sea, no van a pedirte visa, pasaporte, no te van a pedir permisos especiales para llevar pues plata a otro país, ¿no? Que está en el bloque. También tus mercancías no van a tener que pagar tantos impuestos. Pagarán sus impuestos, sí, pero no van a pagar altos aranceles, ¿no? Como le hacen a los que están fuera del bloque. Y se está culminando la integración de los mercados entre los países miembros del mercado común. Sí, se están integrando ya. El ejemplo más famoso es el mercado común europeo, que ya terminó esa etapa, ahora ha entrado en la Unión Económica Europea, y en estos instantes se encuentra en la Unión Monetaria, que está pasando ya a una última etapa, que es la integración total. Ya no solamente económica, sino también política, social. Por eso dicen el europeo. Ya no dicen el alemán, el francés, sino ahora quieren convertir a todos, borrar las barreras culturales, hasta culturales, y hablar de un solo ciudadano europeo. Así están hablando en ese continente. Ahí está la Unión Económica Europea, ¿no? Libre circulación de personas, ¿ya? Puedes vivir donde quieras, ¿no? Si es que tienes plata, compras donde quieras, ¿ya? También trasladas mercancías de un lugar a otro, y también circula sin problema las inversiones de alemanes en Francia, en Italia, sin restricciones, ¿no? Todos sabemos que estas inversiones pues, son favorables, ¿no? Para los países, ¿no? Capitalistas, generan empleo, hay salarios. En Europa se cumple todo, por eso ahí sí es muy bienvenida todas las inversiones, ¿no? Acá en Perú invierten, pero ya te restringen derechos laborales, no te pasan a planilla, te quitan la mitad de tu sueldo, uy, cantidad de irregularidades, ¿ah? La Unión Económica, ahí se coordina, ahí se van a coordinar políticas económicas, o sea, los ministros de Economía se reúnen para llegar a unos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto. Vamos a gastar en esto, se ponen de acuerdo, ¿ya? El aspecto general y el desarrollo de cada región, el desarrollo de todos los países del bloque. Las políticas se van eliminando, las diferencias políticas se van eliminando, ¿no? Si hay, por ejemplo, un tipo de gobierno distinto, ¿no? Se promueve que haya
una democracia burguesa como hay en toda Europa, ¿no? Alemania es el ejemplo. Y ahí los demás países van a seguir el ejemplo alemán. Porque es el país que está más unificado, que está más la avanzada de la unión, de la integración económica es Alemania. ¿Ya? El último ya sería la unión monetaria, el penúltimo, perdón. Ahí se establece una moneda única, ¿ya? La moneda única, el ejemplo, ahí está el euro, para que veas el ejemplo de Europa. Los tipos de cambio entre los países miembros. O sea, tienes ahí tu euro, pero a la vez tienes el tipo de cambio con la moneda nacional. Por ejemplo, el euro estará comparado en Italia, ¿con qué moneda? La lira italiana. A ver, en Francia, ¿con qué moneda estará comparada el euro? El franco francés. En Alemania, el marco alemán. Y así, ¿ya? Y así se va a dar el tipo de cambio, ¿no? Establecen un banco central unificado, que hoy día queda en Alemania justamente. Y esta es la última etapa. Esta es la última etapa del proceso. Aquí se da una integración total. Todas las economías se integran en una sola, una política común, ¿sí? Y nace, ese es el objetivo, ¿eh? Que nazca un Estado supranacional, así como Estados Unidos, así quieren hacer en Europa. ¿Ya? Pero tienen que limar asperezas, tienen que eliminar poco a poco los nacionalismos europeos, que son fuertes, ¿ah? Y crear toda una visión internacional, ¿no? Basada en la concepción de un ciudadano europeo que no se aferra a sus orígenes, ni se aferra a sus tradiciones, sino que se constituye pues en un ciudadano moderno, ¿no? Con todas las características que esto implica. Por eso decimos que el Estado-nación pierde sus funciones y aparece pues un gran parlamento del bloque que se llama el Parlamento Europeo, se llama la Constitución Europea, el Banco Central Europeo, la moneda europea. ¿Ves? Todo es uno solo. A eso están llegando los europeos en la actualidad. Ahí le muestro un video tradicional acerca de la integración económica. Y aquí terminamos. Estos son los principales acuerdos que se van a dar a nivel mundial. Este es el número 1. Es la Asociación Económica y Política de carácter internacional, ¿no? Se crea finalizada la Segunda Guerra Mundial y el objetivo principal es impulsar la cooperación económica para disminuir los conflictos que hay entre los países. Ya sabes, enemigos a muerte, Alemania y Francia. Sí, estos países han arrastrado a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entre otros intereses. Se origina en la Comunidad Económica Europea y en 1958 es donde Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos dan el primer paso de crear este bloque económico. Ellos son los primeros países, son 6 países nomás, ¿no? Que van a ser los primeros en dar la iniciativa para unir a toda Europa. Luego se va a ampliar, mire, se van a unir más países, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes Irlanda, Dinamarca, Grecia, España, etcétera. Y en el 2004 se suma Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa, Bulgaria, etcétera, etcétera. Hoy día son 28 estados con 508 millones de habitantes y se llama la eurozona. 19 de estos 28 tienen la moneda oficial al euro y su Banco Central Europeo. Y ese sería el mapa de la Unión Europea. ¿No? Así es. Ahí están los países con las banderas, ¿no? Y ahí está su bandera supranacional. Es esta que está acá a la izquierda. Esta es la bandera europea,
que a lo largo de la historia de Europa tiene que suprimir a estas banderas también. Tiene que quedarse solamente con esta bandera ya. Entonces, hablar de Europa, ya no hablar de tu país, ¿no? Sino en una unidad internacional. Y así es la evolución, mira. El año 57, 6 países. El año 73, 9 países. Ahí se suma Irlanda, Reino Unido y Dinamarca. El año 81, 86, 12 países más. 12 países son. Grecia, España y Portugal. El año 95, 90, 15 países son. Austria, Finlandia y Suecia. Y el año 2007, ya cuando la Unión Soviética ha desintegradose, los países de la ex Unión Soviética se suman a la Unión Europea. Estonia, Letonia, Lituania, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy ya son 28 países, ¿no? El año 16 abandonó Reino Unido, se fue. Reino Unido se retiró de la Unión Europea porque veía que no había ventajas, ¿no? Las ventajas, ¿quién las estaba aprovechando? ¿Qué país sacaba el mayor provecho convirtiéndose en el líder indiscutible de la Unión Europea? Alemania. ¿Sí? Alemania se ha convertido en el país pivot, ¿no? Y esta es la evolución en una sola imagen, la evolución política también. Objetivo es instituir una ciudadanía europea que defienda los derechos fundamentales de todos ellos por igualdad. Sí, libertad, seguridad y justicia se debe garantizar. También fomentar el progreso económico y social, ¿no? Afirmar el papel de Europa en el mundo para la seguridad mundial, ¿no? Ahí están los dos personajes, ¿no? Esta es la alemana, a ver, ella es la lideresa que tiene cuarto periodo en Alemania, Merkel. Sí, los beneficios, ya no hay costo de transacción, ¿no? Para hacer las monedas, ya no hay incertidumbre de que la moneda vaya a disminuir, aumentar, ¿no? Los precios se mantienen. El euro entonces se convierte en la moneda de reserva internacional, desplazando al dólar. Al dólar. Este es el segundo, ¿ah? El segundo es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en el famoso TLC, o también llamado NAFTA. Se firma el 17 de diciembre del año 92, y están ahí Estados Unidos, Canadá y México. Objetivo que no cumplen hasta ahora es establecer la zona de libre comercio más grande del mundo. Eliminar aranceles al interior del bloque, lo cual trae consecuencias lamentables para México, porque México no está al nivel de Canadá, menos de Estados Unidos. El día que se eliminan los aranceles, la economía mexicana se va en picada. Hay una crisis nacional, desempleo, quiebras de empresas, y eso se ha aprovechado por Estados Unidos para abrir ahí fábricas con la mano de obra más barata de toda América, en México. Las famosas máquilas se llaman, máquilas. Pon en internet máquilas en México y vas a ver cómo producen mercancías estadounidenses, pero a precio regalado. Sí. Y eso fue la consecuencia del Tratado de Libre Comercio firmado, ¿no? El año 94 entró en vigencia los objetivos: mercado más extenso y seguro del mundo, liberalizar las inversiones, proteger, dizque, el medio ambiente y los derechos de propiedad intelectual. Ahí está clarísimo de que no van a compartir ningún invento ni avance tecnológico con ningún país. Solamente aquellos que lo inventan tienen la patente y ellos son los únicos que van a poder usarlo. Por ejemplo, las vacunas. Las vacunas, por ejemplo. ¿Ya? Nadie puede producir su propia... Nadie puede copiarse la vacuna del otro. Tiene que hacer su propio proceso de
de invención de una vacuna. Eso demora años, ¿no? ¿Tú crees que la pandemia va a esperar eso? Ya tienen que romper los derechos de autor, la propiedad intelectual. Eso debe ser rota, como lo hizo antiguamente el famoso Nikola Tesla en el campo de la electricidad. Sí, también dice que va a proteger, fortalecer y hacer efectivos derechos laborales, lo cual es, en la realidad, pues, no es cierto, ¿no? Consecuencias en México. Solamente la frontera se industrializa con las famosas máquilas. ¿Sí? 8 millones aumentan la pobreza en México. El maíz, que cubría el 60% de la tierra cultivada, ¿no? 10 millones de campesinos dependían del maíz y consumo. El gobierno dijo que no era rentable y no dio crédito para los que siembran maíz, y el maíz disminuyó al punto de que México tuvo que comprar maíz de Estados Unidos. ¿Sí? Ahí están las características del TLC y los problemas en los cuales se metió México al firmar un tratado totalmente desventajoso. Mira, lo enjuiciaron a México por defender, pues, sus plantas, por defender su fauna, defender algo. Ya las empresas, como el TLC está preparado para eso, para poner en igualdad de condición un país con millones de ciudadanos, ponerlos igual en condición que una empresa. Y mira lo que pasó con México. ¿Sí? La agricultura se abandonó y tuvieron que importar alimentos de Estados Unidos. Se gastó $10,000 millones en importar alimentos. Y empezó, pues, la migración de mexicanos a Estados Unidos para que envíen, pues, la plata, ¿no?, de lo que ellos trabajan a México. Así pasó. Y con esto terminamos ya el mercado común del sur, ¿no?, que es el Mercosur. Se crea el 26 de marzo del 91 en Asunción. Entra en vigencia el 29 de noviembre del 91 en el famoso protocolo de Oruro Preto, adicional al Tratado de Asunción, donde fue su partida de nacimiento aquellos años. Ahí está la foto del Mercosur. Los países miembros son estos, son 4 países, ¿no? Ahí está Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Países invitados, asociados, varios. Y ahí está el Perú. Estos asociados no gozan de derechos ni obligaciones similares a los países miembros. ¿Ves? Estos son los países invitados. Objetivo, también, un mercado libre para que circulen los bienes y servicios. Los países miembros tienen que coordinar políticas macroeconómicas, como cómo subsidian a sus empresas, cómo establecen los costos de producción. Todo eso tiene que ser coordinado entre estos países. Y también tener aranceles en 4 niveles. Y tener, al final, tener un arancel externo común, protección, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones es donde está el Perú, con Ecuador, Colombia y Bolivia. Ese símbolo. Y se crea el 20 de mayo del 69 en Cartagena, llamado Grupo Andino. Y el año 97, por el protocolo de Trujillo, cambia de nombre a Grupo Andino. De Grupo Andino cambia a Comunidad Andina de Naciones, el CAN. Sí, su sede está acá en la ciudad de Lima. Y esta es la estructura, mira. La estructura de funcionamiento de la Comunidad Andina. Y somos, 5 países. Venezuela se incorporó el año 73 y después se retiró. Y Chile también se retira en el 76 cuando cuando gobierna la dictadura de Augusto Pinochet, ¿no? Tiene muchos objetivos interesantes, ¿no? Desarrollo económico, industrialización, importación, etc. Y en el año 91 firma el Acta de Barahona y se establece el arancel externo común.
Y el año 92 al año 97, el Perú suspendió su participación en el Pacto Andino. Sí, ya sabes por qué lo hizo, ¿no? Porque estaba más comprometido con las potencias asiáticas, ¿no? Como Japón. Entonces, cumplir con el Pacto Andino no le era favorable, así es que salió del Pacto Andino y se fue a negociar con los asiáticos y europeos, con los cuales tenía mayor compromiso. Sí, fue Fujimori el que nos sacó del CAN. Objetivos del CAN: desarrollo equilibrado y armónico, crecimiento y generación de empleo, disminuir la vulnerabilidad externa, o sea, no correr riesgos en el extranjero, y mejorar el nivel de vida de la gente. Bien, ya creo que, a ver, esto último hay tiempo, a ver, ya no hay. Pero esto lo voy a dejar aquí en la diapositiva, que es el mercado común centroamericano, creado el 13 de diciembre del año 60, el Tratado General de Integración Económica Centroamericano. Ahí está, mire, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A eso tienes que agregarle el ALBA, este es el APEC, que es los países de la cuenca del Pacífico. Ahí está, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, nada de Centroamérica, ni Ecuador ni Colombia, Perú y Chile. ¿Ya? Ahí está la LADI también, los países integrantes, intermedios y miembros, desde la LADI. Y el Tratado de Libre Comercio con Perú. Eliminar obstáculos, consolidar el acceso a bienes y servicios, fomentar la inversión privada entre Perú y Estados Unidos. Y se firma el 12 de abril del año 2006. Y se ratifica el 28 de junio del 2006 y simplemente el 1 de febrero de 2009. La negociación fue como si ambos serían potencias económicas, cuando en realidad la diferencia es abismal. Si Perú es 1, Estados Unidos es 200 veces más grande. Consecuencias lamentables. Mira, primero lo negocia Toledo y después lo firma en el gobierno de Alan García, que viajó al Congreso para que los congresistas que no querían firmarlo, les rogó, les pidió que firmen, por favor. Una vez que el Congreso firma, lo ratifica el presidente George Bush Jr., que está en pantalla. Sí. Se incrementa la exportación de productos no tradicionales, ¿no? Como un tipo de mineral, ¿no? En aquella época. La agricultura quiebra a los pequeños agricultores, ¿no? Quiebran los pequeños agricultores, y el Perú es obligado a pagar altos precios por las medicinas. Oye, 10 veces el precio normal de una medicina, gracias al Tratado de Libre Comercio. Gracias al Tratado de Libre Comercio. Estas son nuestras exportaciones de Estados Unidos: espárragos a la cabeza, uva, palta, mango, etc. Pero así voy a abrir nuestra diapositiva para marcar nuestras preguntas. Ya todos juntos, a ver. Vamos, empezamos a dar las claves, ¿ya? Todos juntos vamos a trabajar esto de esta manera. 1, 1, 1. ¿Ya? Dice, acá está la teoría también, ¿ah? Acá te tienen toda la teoría para que lo repasen, lo estudien, lo aprendan de manera detallada. Ahí está toda la teoría. Y aquí están las preguntas. Dice, de los siguientes conceptos, indica aquello que no representan características del Mercosur. No representan. Arancel común frente a terceros, verdadero. Eliminación solo de barreras arancelarias, falso. Eso es falso. Perú y Paraguay son países miembros, muy falso. Sí. Y lo demás ya es verdadero, ¿no? Esa es la letra A. La letra A es la verdadera. 2 países inician un conjunto de reuniones para determinar la factibilidad de un acuerdo de integración. De prosperar esta iniciativa, esta empezaría con la eliminación de las restricciones. A ver, ¿qué restricciones? Un acuerdo de integración
de prosperar esta iniciativa. Sí, en la 2 es las restricciones comerciales, que son los aranceles. 3. Carlos, como consultor independiente peruano, es contratado por una compañía colombiana para trabajar por un periodo de 6 meses en un nuevo proyecto. Como trabajador en tierras extranjeras tendrá el soporte laboral del país vecino como si fuese un nacional. A ver, si es un nacional, entonces, ¿en qué nivel se encuentran estos países? Sí, si es nacional y pasa de un lugar a otro lugar, sin problema, es un mercado común. Un bloque de países deciden avanzar en su proceso de integración, por lo cual acuerdan uniformizar y centralizar el circulante entre los países, dado el inicio de etapa denominada la Unión Monetaria, ¿no? Están hablando de una moneda, ¿no? Sí, la Unión Monetaria. Antonio está en un puesto de periódico leyendo los titulares de algunos diarios. Al revisar el diario Gestión lee lo siguiente: el Perú ha firmado un tratado con Australia. Este acuerdo permitirá promover las exportaciones peruanas a turismo. Si es un tratado, entonces estamos frente a la integración peruano-australiana. En una rueda de prensa, el gobierno de Ecuador, a través de su canciller, manifestó el deseo de su gobierno de poner fin a su adhesión. Es que Ecuador, pese a toda una política keynesiana del famoso Correa, asumió su amigo Santos, que traicionó toda su orientación de política de Estado y pasó a un modelo neoliberal. Santos, sí, el presidente de Ecuador, pidiendo el retiro del ALBA, que es Alianza para los Países, ¿no?, bolivarianos, y ahí está Venezuela, Cuba, ¿no?, Nicaragua y Bolivia. 7. La empresa peruana Flores, luego de realizar un estudio de mercado, decide aperturar su primera filial en el país vecino de Colombia. Esto como punto de partida de sus futuras incursiones fuera de la frontera que tiene proyectado la empresa. Esta nueva etapa, aquí hablan de una sola empresa, o sea, el país no está comprometido. Cuando son países, son economías, se llama integración. Cuando es una sola empresa, lo que está haciendo la empresa está internacionalizando la empresa. Letra A. 8. De la siguiente relación indique países miembros fundadores de la Unión Europea. ¿Ya? Según lo que hemos explicado, solamente estaría en la lista de los países miembros, estaría en la letra, sí, en esto, que es la letra D, nada más. Y último, los avances culturales, tecnológicos, legales, de transportes que atraviesa constantemente el mundo, ha permitido a los países mejorar y ampliar sus diferentes interrelaciones, consiguiendo un vínculo más cercano e interdependiente. A todo eso, hoy día el concepto más usado es el concepto de globalización. Y último, uno de los temas más complicados y que según especialistas puede afectar las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América, también conocido como NAFTA, por sus siglas en inglés, son que Estados Unidos no ha dejado su política proteccionista. Eso es una gran barrera para que haya acuerdos de libre mercado, de libre comercio. Entonces Estados Unidos se pone la soga al cuello con esta política proteccionista que le impulsan las empresas de Estados Unidos. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro? Ya, la 1 es la clave dedo. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda que tengan? Ya. Muy bien. Gracias entonces por su atención, por participar, ¿no? Hacer que la clase sea más polémica a través de sus opiniones, ¿ya? Un abrazo a cada uno. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Nos vemos.